Dani, ¿cómo llega Daniel Alcántara a Telemicro o al Canal 6? ¿Tú llevas a Afe Gutiérrez a Telemicro en qué año? Eso de la boca para afuera, adentro, toda esa gente se quieren. Todos se quieren. A mí nadie me puede decir que no se quiere. Daniel Alcántara quiere a Juan Ramón Gómez Díaz. Este lío que se armó con Afe Gutiérrez, que ahora se le tiene que pagar casi 11 millones de pesos en indemnización, solo porque el procurador de aquel entonces se puso de fascineroso. La persona más cercana que había en el canal era yo, con Juan Ramón, pues yo compartía todo con Gómez Díaz. Y eres de la jipeta quemada. Esas son cosas que yo se la critico a mucha gente de la que yo he trabajado por el caso de ahí está el caso de Gómez Díaz, pero el caso del mismo de Leonel Fernández, que a veces hablan cosas de Leonel Fernández y él dice, bueno, la verdad algún día flotará como el colcho. Yo tuve una situación en Puerto Rico en el año 97, que no sé si tú estabas bien joven, yo me llevé el arma de fuego sin querer en un bulto de mano. ¿Cómo tú te llevas un arma de fuego sin querer, Miguel? Por favor. No, es verdad. Se sigue ampliando, o más bien estrechando el cerco en torno a Juan Ramón Gómez Díaz, porque ahora Daniel Alcántara ha dicho algo muy interesante. Este lío que se armó con Afe Gutiérrez, que ahora se le tiene que pagar casi 11 millones de pesos en indemnización, solo porque el procurador de aquel entonces se puso de fascineroso en buen dominicano, literalmente hablando, esnifar sobre aquella parte del cuerpo de Juan Ramón Gómez Díaz donde no brilla el sol. Un procurador que, para evitar yo decir un nombre, voy a investigar bien. Me han dicho uno, pero espérense, antes de mencionarlo, déjenme yo verificar si realmente ese carajo, ese pedazo de carne, ese tipejo, era el procurador de entonces, que junto con el aparato de justicia se prestó a cercenar la libertad de un individuo tan solo porque otro no aceptó que se apagó o le apagaron la llama de su idilio con su entonces esposa o pareja sentimental, Sara Pepén. Entonces hoy tenemos a la Procuraduría con el ridículo de recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué es un ridículo? Bueno, pues porque Afe Gutiérrez tiene una sentencia que dice se cometió contra ese elemento un dolo, o más bien, esa persona no tiene que ver con ese hecho que se le acusó. Y en consecuencia a la sentencia, entonces es cuando él demanda al Estado. Por lo tanto, lisa y llanamente, la Procuraduría no tendría por qué recurrir al Tribunal Constitucional, porque esa persona llamada Afe Gutiérrez está actuando sobre la base de una sentencia que lo desvinculó del asesinato de un joven X, en el cual su nombre fue involucrado y por el cual le hicieron pagar no menos de 28 meses de prisión y todo el tiempo que vivió en intranquilidad. Años con varios procesos en su contra, presumiblemente articulados por otra persona, cuyo nombre ya conocen ustedes. Ahora, tengo frente a mí a Miguel Ortega, que es quizás el dominicano que mejor conoce a Juan Ramón Gómez Díaz en su esencia, y le vamos a hacer una pregunta. Pero también él va a hablar cosas que no se han dicho de lo de Afe Gutiérrez, pero también del otro gran problema que tiene Juan Ramón Gómez Díaz, que es su enfrentamiento con nada más y nada menos con quien era su mano derecha hasta hace unos años, Daniel Alcántara. Pero la pregunta del millón, Miguel, es por qué todas las personas que están en el entorno cercano de Juan Ramón Gómez Díaz terminan con problemas o con conflictos con él. No entiendo eso. Gracias por darme la oportunidad de compartir con toda la gente que te sigue a través de tus espacios. Ilústranos, Miguel. Mira, realmente
de los empresarios de la República Dominicana, el que más cerca está de los empleados, sin lugar a dudas, es Gómez Díaz. Eso le ha favorecido en muchos puntos y en muchas ocasiones, pero en esta oportunidad parece que eso va en su contra, el tener esa cercanía con sus empleados. Por eso tú te das cuenta de esas situaciones que se presentan, porque vive el día a día con cada uno de sus empleados. Pasó conmigo, pasó con Dani, pasó con Sara, con todas las personas que tú has estado mencionando. Pero acuérdate, son miles de personas que trabajan en su empresa y mayormente en un 80% él la conoce. En un 80% ha tenido lo que es una relación con sus empleados. Y es natural que los seres humanos, de una forma u otra, estén de acuerdo en muchas ocasiones, pero en otras no estén de acuerdo. Se masifica más cuando tú no estás de acuerdo por la persona que es él. Tiene demasiada influencia en lo que es la sociedad dominicana. Yo entiendo que por eso se dan ese tipo de casos, que no han pasado de 5 o 6, incluyéndome a mí. Yo creo que son más de 6, Miguel. Yo conozco más o menos de la gente de la cercanía de él, por lo menos como 5, 4. Lo de Ildefonso Ureña y él terminó en buenos términos. Yo no sé cuál fue el término que terminó con Ildefonso, pero Ildefonso, al igual que yo, fuimos sus hijos favoritos en un momento determinado. Igual que Dani y toditos fuimos como sus hijos, porque él tiene un acercamiento demasiado con el empleado. Y te voy a decir la verdad, ningún empresario, hablándose de Pepín, hablándose de los Bermúdez, de los Rainieri, tienen el afecto o el contacto directo con los empleados como lo tiene Juan Ramón. Ahí es que yo entiendo que está la debilidad. Daniel Alcántara, que tú lo mencionaste, y que el lío de él con Gómez Díaz, con cada día que pasa se recrudece. Dani, ¿cómo llega Daniel Alcántara a Telemicro o al Canal 6? Mira, Dani primero trabajó con Pepín, pero nunca tuvo acercamiento en los canales de Pepín y eso, como reportero, como periodista. Y ahí tuvo la relación con Yani, su esposa, y trabajando en esa empresa fue que ellos se conocieron y se casaron, tiene su familia, tiene sus hijos y todo es una familia bastante hermosa. De ahí, Dani pasa a trabajar a lo que es el Circuito Independencia, tan siquiera era Telemicro. Canal 6. Era el Canal 6, Circuito Independencia, y trabajaba en prensa. En una situación que se dio con Ramón Pollo Báez, lo recuerdo, que era el director de prensa, nos quedamos acéfalo en el Circuito Independencia. Ese también chipió con Gómez Díaz. No, ellos tienen muy buenas relaciones, porque todo al final tiene buenas relaciones. Yo peleé con Gómez Díaz, pero él y yo tenemos una relación excelente. Nosotros nos comunicamos y hablamos y siempre ha sido de mucho agrado la relación mía con él. Y yo creo que he sido uno de los más crudos enfrentándolo en las situaciones que nosotros nos vimos envueltos. Cuando terminó Ramón Pollo Báez la dirección del canal, entonces yo le recomiendo a Juan Ramón Gómez Díaz que ponga a Dani, porque era el que más conocía de la estructura de prensa y no íbamos a buscar una gente de afuera para nosotros tener más complicidad, o sea, para estar más lejos de la situación de solucionar lo que estaba pasando en ese momento, que una persona que estuviera adentro como estaba Dani. Y ahí es que se toma la decisión de hacerlo director de prensa. Hasta ese momento, la persona más cercana que había en el canal era yo, con Juan Ramón, pues yo compartía todo con Gómez Díaz, en el sentido de que yo llegaba a su casa en la mañana, hacíamos ejercicio juntos, caminábamos, íbamos a montar motor, porque él es una persona normal, montaba su motor, o nos íbamos de campo, todas las actividades que se realizaban, era el único que lo hacía era yo, hasta que salí de sus medios en el 2003. Pero todas esas personas que estaban ahí, el caso de Ildefonso, el caso de Pedro, el caso de Manny, Pedro Nadal, todos estuvimos muy cerca de Juan Ramón. Pero este muchacho, Maldonado, ¿cómo se llama? Francisco Maldonado. Sí. ¿Aún está allá?
Me parece que sí. Yo creo que sí. O no sé si está trabajando con los Rainieri a través del Diario Libre. Me parece que ahí es que está ahora. Ok, ahora bien, cuando Dani llega allá, llega, como se dice, con una mano delante y otra atrás. Todos estábamos con una mano adelante y una atrás. En esa época todos éramos muy pobres. Todos éramos pobres. Es más, decirte que en ese tiempo el único que estaba montado era yo. Y yo lo que tenía era una pasola, una Honda Lee, una Honda Lee 100, que en esa época estaban bastante pegadas. Y nosotros, toditos andaban en esa pasola. Incluso en esa época, a veces había una olla tan grande que Juan Ramón andaba en un carro Transam que a veces se quedaba porque ese era un carro de 8. Juan Ramón Gómez Díaz. Sí, él tenía un carro Transam, un carro gris, y a veces se quedaba y me llamaban y yo tenía que ir en la pasola a llevarle el combustible porque estábamos todos en olla. La verdad es Gómez Díaz. Sí, él estaba muy en mala, estaba todo en mala. Estábamos muy en mala todos. Estamos hablando de finales de los 80. Y te iba a llevarle gasolina. Claro, al Transam y le echábamos. Y me decía, ¿qué va a decir la gente de que un empresario como yo quedaba por gasolina? Pues se quedaba. Es un tipo muy, muy fácil y es muy accesible. A veces, y eso pasa cuando tú eres muy hermético, o sea, que tú eres muy cerrado. Cuando tú no le das la cara al público, se tejen muchas imágenes sobre ti. Y eso es peligroso para la gente. Mira, ahora yo veo a grandes empresarios, el caso de Pepín Corripio, que ha estado dando consejos a los emprendedores de cómo avanzar. Y eso yo lo veo muy bien, porque son gente que tienen un conocimiento y adquirieron el éxito en base a trabajo, no en base a cosas negativas. Y yo, en momentos determinados, le decía al señor Gómez, en esa época, que él tenía que hacer ese tipo de cosas, pero a él no le gustaba salir mucho a la pantalla. Últimamente lo he visto que ha estado saliendo, pero no como se requiere que debe salir. Entonces, de una forma u otra, con ese acercamiento y esa forma hermética de ser, eso va en tu contra, porque también no le gusta responder. Esas son cosas que yo se la critico a mucha gente de la que yo he trabajado por el caso de ahí está el caso de Gómez Díaz, pero el caso del mismo de Leonel Fernández, que a veces hablan cosas de Leonel Fernández y él dice, bueno, la verdad algún día flotará como el colcho y deja que las cosas fluyan. A mí no me gusta, yo salgo y doy la cara. Esa es mi forma. Ellos no tienen eso, a ellos no les gusta salir y dejan que la cosa, la verdad fluya. Y que salga toda la realidad. Ahora, el lío del Canal 3, Daniel Cántara y Gómez Díaz, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene el Canal 3? Uno ni siquiera sabía que eso existía. A ver. Mira, el Canal 3 surge a raíz de la situación de Gómez Díaz con Atuey de Camps. Yo soy un libro abierto. A mí me gusta decir las cosas como son y no oculto nada de lo que se me pregunta. En ese entonces había una situación bastante difícil, hablamos del año 94, con Atuey de Camps y el Canal 6. Entonces, Balaguer buscó una salida salomónica para no lesionar a Atuey, ni tampoco que Gómez Díaz perdiera su inversión, la que había hecho, y había logrado el impacto de su canal. Entonces, ahí es que le asignan la frecuencia del 3 a Juan Ramón. Los únicos que estaban ahí cuando se le asignó esa frecuencia a Juan Ramón, en ese entonces, era Juan Ramón Gómez Díaz, Dani Alcántara y Miguel Ortega. El Canal 3, no el Canal 5. No, porque el Canal 5 fue después a través de la ley de unificación de canales, que todos los canales, la ley establece, deben transmitir en su misma frecuencia a nivel nacional. Y de ahí es que le asignan el Canal 5, que era una asignación del Canal 4, que era 4, 5 y 12, y Color Visión era 9 y 2. O sea, las frecuencias estaban divididas. En una parte en el este se veía en una, y en otra parte en el norte se veía. Sí, recuerdo eso, siendo adolescente. Se logró a través de la ley de unificación de canales que cada canal transmitiera en su misma frecuencia. El 2 a nivel nacional, 2. El 11 a nivel nacional, 11. El 9 a nivel nacional, 9. El 5 a nivel nacional, 5. O sea, se unificó. Ley de unificación de canales. De ahí es que surge y él consigue esa frecuencia con el mismo. Pero el 6 entonces se lo dan a Atuey de Camps. Sí, Atuey de Camps recupera su Canal 6. Él lo recuperó, de hecho, lo estaba operando su hijo Álvaro, que es un muchacho muy trabajador, hijo de Milagros,
y Atuey. Y Sí, ellos, amigo, lo conozco. Álvaro, un muchacho que es gratísimo, un muchacho bastante inteligente y que quiere llevar su canal. En momento, él quería que yo dirigiera el Canal 6 y por esa misma situación, cuando él me habló de eso, le dije, mira, como yo trabajé aquí y conozco ese conflicto, no es bueno que yo venga y me ponga de este lado después que yo trabajé tanto tiempo con Gómez Díaz. Yo puedo asesorarte y decirte todo lo que tú quieras en base a lo que es la producción de televisión. Pero de venir a trabajar aquí como que no sería bueno enfrentarme porque no quería más conflictos ni pelea con ninguno de los sectores. Esa es la realidad. Seguimos con el 3. Entonces, el 3 surge a raíz de ese conflicto. Fue buscándole una salida a la situación Atuey de Can y Gómez Díaz. Así es que surge que Balaguer buscó una salida salomónica y le entregó esa frecuencia, que entiendo que es lo que debe pasar ahora. No sé si el gobierno estará a la disposición de buscarle una salida salomónica, porque eso tiene que ser el gobierno. Si dejan que eso siga avanzando con la velocidad que está cogiendo y con los detalles que están saliendo, eso no va a terminar bien. Pero ok, ¿cómo termina el Canal 3? Ya que tú has dicho que en origen era de Gómez Díaz, ¿cómo termina legalmente en las manos de Dani Alcántara? Mira, Dani conocía bastante bien la existencia de ese canal. Y como Juan Ramón en esa época no tuvo la necesidad de operarlo y sacarlo, él lo tenía como guardado para sacarlo en un momento más adelante, porque eso lleva grandes inversiones, lo tenía guardado. Me imagino yo, especulo, no necesariamente tiene que ser así. Eso es lo que yo pienso. Que Dani vio esa oportunidad de que eso estaba ahí, habló con Nelson Arroyo, que fue quien le dio la autorización, en ese momento presidente del Indotel, para que le asignara esa frecuencia y él operarla. Cuando él... Gómez Díaz se entera de que le iban a entregar esa frecuencia que ya estaba asignada a él, pues ahí es que viene lo que estamos viendo ahora, el enfrentamiento entre Dani y Juan Ramón. Esa es la realidad. Por ahí es que comienza. Quien asigna esa frecuencia, sabiendo que ya estaba asignada, es Nelson Arroyo. O sea que, literalmente hablando, Guido Gómez Mazara, actual presidente del Indotel, no tiene nada que ver en eso. No. Guido lo que sí hace es que lo pasa a la justicia buscándole una salida que sea la justicia la que determine, pero la realidad es que eso no es la justicia. Es Indotel que tiene que... Es Indotel, pero eso tiene que ser una medida presidencial. Eso tiene que ser el presidente que tome la salida para eso. Al menos que haya un interés de despojar a Juan Ramón de esa frecuencia que ya le había asignado el presidente Joaquín Balaguer y que él lo tiene en sus papeles, por eso está en la justicia, por eso está ahora mismo ventilándose en el espectro jurídico de la República Dominicana. ¿Cuáles son las cosas que van saliendo en torno a este tema que tú dices, esto va increciendo, esto va ardiendo cada vez más, va a llegar a un punto en el cual solamente quedarán las cenizas? Exactamente. Este tema que nosotros estamos viendo ahora de la justicia de Sara Pepén, Afe Gutiérrez, y que Daniel Alcántara ha agarrado y ha venido a apagar el fuego con un galón de gasolina. Sí, exactamente. Tú que conoces mucho de cómo se manejan las estrategias, sabes que eso es una estrategia. Daniel Alcántara es un gran enchinchador. Yo no sé, pero últimamente... él tiene... es que es un gran enchinchador. Pero últimamente lo he visto enfrentado en varias situaciones. No sé, porque Dani no era así. Anteriormente Dani no era así. Yo te lo digo, pero yo conozco a Dani perfectamente. Y Dani hasta para hablar era tímido en esa ocasión. Y yo vi que tuvo un enfrentamiento bastante feroz con Nuria. Vi que tuvo un enfrentamiento bastante feroz con Salvador Holguín. O sea, he visto varios enfrentamientos que como que no son necesarios y como que no encajan con su personalidad. Le llaman ubris a eso. Los griegos le llaman ubris. Continúa. Exactamente. Entonces, hay situaciones que yo diría, cuidado si es que se está juntando con gente que lo están mal asesorando o que lo están mal aconsejando, porque lo he visto con muchos enfrentamientos. Y cada vez al final, como que los enfrentamientos no terminan bien con él. Porque en el caso de Nuria, vimos. Tú sabes que yo puedo pelear con todo el mundo, pero a mí se me hace como difícil enfrentar a Nuria. O sea, yo a Nuria la veo, aparte de que tiene una profesionalidad, veo la cándida, la mujer que ha trabajado tanto por el país. Entonces yo como que no me atrevería a enfrentar a Nuria.
Una por ser mujer y otra por lo que representa ella en nuestro país, en la comunicación. Eso es algo que es una pelea que no se echa. Y él le echó, yo dije, ¿por qué lo asesoró? Porque que eso es peligroso. Entonces, también con Salvador. Salvador Holguín, tú sabes que es un tipo que se le importa todo, que no tiene miedo. Salvador Holguín no tiene miedo. Y él lo ha demostrado porque peleó con Danilo, ha peleado con gente que tú dices, ¿cómo fue? Le quitó unas elecciones a Leonel. Óyete, con el querinazo. Entonces, ¿cómo tú vas a pelear? Hay cosas que tú tienes que saber. Los pleitos que tú vas a perder, tú no puedes echarlo. Entonces, esta situación ahora. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico, un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Yo diría, y le he aconsejado en otros medios que me han dado la oportunidad, el caso de mi hermano José Peguero, que me llevó, le dije, mira, yo lo que recomiendo es que busquen una salida salomónica. Dani le debe mucho a Juan Ramón porque él empezó a ser grande, fue en los medios de Juan Ramón. Tienen que buscarle la salida salomónica, buscarle un bajadero a esa situación, porque de lo contrario, eso va a llegar mucho más lejos. Ya estos detalles que nosotros estamos viendo se están escapando de las manos. Me da mucha pena porque yo conozco toda la historia y como tú dijiste bien al principio, no creo que haya nadie en el país que haya intimado una amistad con Juan Ramón Gómez Díaz como yo, pero al mismo tiempo, la amistad que yo tengo con Sara y Afe Gutiérrez llega a Telemicro a través de mí, porque él era el novio de Karinita. Karinita era la jefa del cuerpo de baile del programa que yo tenía que se llamaba El Can de la Tarde, Karina Rodríguez, que después se casó con el pelotero Abraham Núñez, una muchacha bastante hermosa, Karina. Y Karina, en un momento llegó una rivalidad entre bailarinas, que había una rivalidad entre ella y Sara, porque trabajaban en dos programas, y cuál era la que más se veía bien, porque las modelos, las bailarinas viven en ese mundo del arte, de quién es mejor que quién. Entonces, eso no es exactamente arte, pero adelante. No, pero es en el arte, la farándula, como dice, es farándula. La gente vive del morbo. Mira, ahora mismo se ha salido de control el arte, y el arte ya no es, y eso representa el arte, lo que estamos viendo ahora. Pero es un arte bastante agresivo porque lesiona tanto a la mujer como al hombre y a la sociedad que ha sido afectada, que es nuestra sociedad. Pero ese no es el caso. El caso es que en ese entonces, cuando llegan a las manos, empiezan a relacionarse entre sí. Y hoy mira lo que ha estado pasando. No es una cosita. Tú sabes que hay una situación pasional. Hoy ahí hay un sentimiento envuelto. Y cuando hay sentimiento envuelto y hay una de las partes que se siente lesionada, que se siente traicionada, esa persona va a reaccionar y no de buena manera. Porque yo digo lo siguiente, si hay una relación yo con otra persona o una persona conmigo o contigo, si ya no nos atraemos mutuamente, vamos a dejarnos y a dejar las cosas bien, no hacerlo por detrás, porque eso es lo que ha traído las grandes cantidades de feminicidio, de violencia interfamiliar. O sea, son muchas cosas las que pueden pasar. Ok, tú llevas a Afe Gutiérrez a Telemicro ¿en qué año? Afe Gutiérrez entró allá a partir del 2002. ¿A hacer qué?
óyete, él andaba, era con Karina, él era el novio de Karina. De Karinita, la jefa del cuerpo de baile. Okay, ¿en qué año entra Sara Pepén? Sara Pepén, ¿en qué año entra? Como en el 2000. Ellos entraron, no, es mucho antes. Ella entró en el programa Atrapado. Eso fue como en el 98, por ahí. 98, Sara Pepén. 99, exactamente. Y Karina. ¿A qué hora se transmitía Atrapados? Eso era a las 6 de la tarde de los domingos. Ok, 6 de la tarde de los domingos, Atrapados. Y de Atrapados, ella hace el crossover a Zona 5. Ella, antes de eso, había hecho varios cursos más para ella especializarse. Después que ella empezó la relación con Juan Ramón, él tuvo interés de que ella se preparara más, la hizo que estudiara locución, el profesor... Yo recuerdo, yo estudié con ella, lo recuerdo. Exactamente. Ok, continúa. Entonces, en esa época... Coincidimos en la Otto Rivera y todo eso. Exactamente. Entonces, que en esa época estaba Juan Nova Ramírez. El difunto Juan Nova Ramírez. Juan Nova Ramírez, que era el profesor casi de todos nosotros. Entonces, él quiso que ella se preparara y pasara de bailarina a ser presentadora de televisión. Y ahí es que surge ese programa que se le hizo con una producción especial. Ya yo no estaba en Telemicro en esa época, cuando ella comenzó en el espacio de Zona 5. Todavía ella estaba cuando yo salí en el espacio de Atrapado. Pero entonces él llega ya no como empleado, sino como... No, colaborador, era un colaborador. Porque Afecito, así que le decimos Afecito, porque su papá era Afe Gutiérrez. Afe Gutiérrez era el dueño del lavadero Luperón, que es a donde pasa el incidente del muchacho que falleció. Porque ahí lo que pasó, ese muchacho que mataron en esa época, parece que se había metido y se había robado algo en ese lavadero y salieron a buscarlo, identificaron que era él y después el muchacho apareció muerto. Esa fue la realidad. Entonces, como él era hijo de Afe, que Afe era amigo de todo el mundo, en el medio era conocido porque presentaba muchísimas actividades, pues nosotros nos identificamos con él y lo pusimos a trabajar como en una participación de la presentación de lo que era el Can de la tarde. Y ahí él es que me tiene, te voy a mandar el video ahorita, él es que tiene, él y su hermano, tienen las armas cuando se suponía de que a mí me estaban custodiando para salvar la alegría y ellos eran los que me tenían secuestrado, se suponía, en la trama que teníamos para esa presentación. Y entonces ellos son los que hacen el papel de malo en ese video, que te lo voy a mandar para que lo pueda insertar. Y en esa época, él entró y siempre estaba colaborando, me llevaba a las muchachas, las bailarinas, el cuerpo de baile, y tenía buena relación con todas, porque aparte de todo, la que era su novia, que era Karina, era una líder. Esa muchachita tenía un control. Después ella fue la líder de las bailarinas del Licey. Y ahí él conoce a quien fue su esposo. No sé si están juntos, ¿no? Porque ella fue a vivir fuera del país. Y entonces él colaboraba con nosotros. Entonces, tú te vas en el 2003. Entonces, cuando se da el tema de Afe con Sara, ¿tú pudiste prever en el momento que te enteraste de eso que venían problemas? Lógico. Conociendo tú a Gómez Díaz. No, porque acuérdate que eso se descubrió en un viaje a Estados Unidos. No, recuérdamelo tú y a la audiencia también. No, eso se descubrió en un viaje a Estados Unidos donde ella estaba con Juan Ramón. Eso no se ha manejado, pero es la realidad y tengo que decirte la verdad. Y él estaba en una habitación debajo de donde estaban ellos. Esa es la historia que yo conozco. Y ahí es que explota la situación de que ella estaba con Afe y Gómez Díaz se enteró de esa situación cuando ella era aparentemente su pareja sentimental. Entonces ahí es que viene esa explosión. Esa es la realidad. Ella estaba en el mismo hotel. Entonces él estaba en una habitación debajo de ellos. Entonces ahí es que se conoce públicamente la rotura de Juan Ramón. Pero, Juan Ramón conocía de la existencia de Afe Gutiérrez antes de eso que tú acabas de citar. Yo creo que no. Yo pienso que no. Él se enteró ahí, de acuerdo a lo que yo tengo, porque eso se dio de una manera muy, muy inusual, porque era un viaje VIP y se suponía que no debió estar ahí.
Por ahí es que viene la explosión de ellos, el cierre y terminan. O sea, que no terminaron en buena ley. Eso trajo como consecuencia todo lo que hemos nosotros visto que se ha estado debatiendo en los medios. ¿Y eres de la jipeta quemada? ¿Cuál era? Fíjate eso. No. Hay una jipeta quemada en todo esto. No me acuerdo de eso. Eso fue viral. Ahora, yo no quiero aquí decir que la jipeta la quemó fulano, la jipeta la quemó fulana, pero eso fue viral en su momento. Me extraña que se te escapara. ¿En qué año fue eso? No, eso no lo recuerdo. No, pero porque yo inmediatamente salgo de los sitios, obvio eso, yo salgo. Ahora que ustedes me están viendo, que he hablado porque me han llamado, como la gente sabe que yo trabajé tantos años ahí en Telemicro y en la cercanía que yo tenía con Juan Ramón, la gente me ha estado preguntando de lo que yo conozco. Y mire cómo son las cosas. Resulta que el que más conoce de esos temas, he sido yo. Yo vengo siendo como el testigo de Dios, el que nadie estaba esperando, que en un momento determinado salió y trata de dar luz. Da la luz para buscarle una salida que sea salomónica. Siempre he dicho, una salida inteligente, de que no salgan lesionados, porque tanto Dani como Juan Ramón, como Sara, como Afe, todos los que están involucrados son amigos míos. Y a mí no me gustaría que eso termine mal. Ahora, cuando ya se sabe de que Afe está con Sara, tú lo llamas y le dices, mira, prepárate, lo aconsejas. No, yo no. Tú dejas que eso coja su camino. Sí, porque ya esa no eran vela de mi entierro. Yo no estaba ahí y yo no estaba trabajando. Todo eso surgió y yo estaba haciendo mi trabajo. En ese tiempo yo trabajaba en el Canal 4, yo tenía el Candel 4 y no me puse a ponerle atención porque yo no me distraigo. Yo cuando tengo un norte, trato de avanzar en mi dirección, no me distraigo. Yo soy como los caballos que se ponen su antifaz para no poder mirar para los lados, sino seguir avanzando. Lo que sí, cuando él tuvo la situación, yo creo que fui el único que lo visitó en La Victoria, en la cárcel, y después él estuvo enfermo, yo fui al hospital, por lo que te dije, que yo lo conocía desde muy joven y a su papá y a su familia. A todos ellos, lo conocí, entonces uno iba siendo solidario. Es lo que me ha caracterizado. Yo siempre he sido solidario con todos mis amigos. De todas las personas que han tenido su enfrentamiento con Gómez Díaz, salvo tu caso, ¿conoces alguno que haya logrado hacer las paces? Sí, claro que sí. En el caso mío, ya tú lo dijiste, salvo el mío, pero Ildefonso está muy bien con Gómez Díaz. Está bien y está disponible porque nosotros somos como hijos de Gómez Díaz. Nosotros le agradecemos demasiado. Él fue gente en su momento con nosotros. Claro, como en todo en la vida, hay pro y contra. Hay momentos buenos y hay momentos malos. Entonces, uno lo que tiene que ponerle en la balanza los momentos buenos o malos. Si los momentos buenos son más que los malos, pues obvia eso. Suelta eso, no guardes rencor, porque el rencor lo único que hace es enfermarte y taparte tus arterias y tú tener un estrés y un problema mayúsculo. No es necesario. Entonces, mucha gente, porque eso es de la boca para afuera, adentro, toda esa gente se quieren. Todos se quieren. A mí nadie me puede decir que no se quiere. ¿Daniel Cántara quiere a Juan Ramón Gómez Díaz? Quizá no por la situación ahora, pero cuando pase, al final, él va a tener que decir, ese es mi papá, porque así mismo le decía. Después de mí, de que yo salí de Telemicro, él ocupó mi lugar siendo la mano derecha de Gómez Díaz. Antes de eso era yo que manejaba todo. Incluso gente que me recomendaba. El único caso que yo no pude lograr fue el de Colombia. Pero Colombia, por ejemplo, Colombia Alcántara. ¿Qué pasó con Colombia? ¿También chipió con Gómez Díaz? No chipió. Oye, ¿qué pasó ahí? Anda pa'l carajo. Oye, ¿qué pasó ahí? Gómez Díaz ya tenía mucha familia de Dani en el canal, incluyendo uno que nosotros hicimos las gestiones para que fuera militar, que lamentablemente falleció en un accidente, el hermano de Dani. Y Dani tenía mucha gente de allá, de San Juan, allá. Entonces, a Dani es sanjuanero. Sí, claro, es sanjuanero. Y entonces Gómez Díaz decía que ¿por qué tanta gente, tanta familia? Que no. Entonces Dani se valía a través de mí, por detrás me decía, mira, por ejemplo, el caso de Héctor Herrera Cabral.
Héctor Herrera Cabral, al principio, chocaba mucho porque él le faltaba un poquito, o sea, le faltaba práctica. Y Gómez Díaz decía, que él no sabe. Yo le decía, vamos a darle tiempo. Y nosotros logramos contratarlo. En esa época yo lo contraté, fue por Independencia FM. Su primer nombramiento fue a través de Independencia FM. Tan siquiera no fue a través del canal, sino a través de Independencia. Lo mismo pasa con recomendaciones de Starling, otro primo de Dani, que era chofer. Entonces, Gómez Díaz decía, no puedo meter a toda la familia. Cuando tratamos de que Colombia entrara, él como que no lo aprobó. Y de ahí es como que viene una situación entre ellos. Porque ellos querían entrar ahí. Y no fue posible porque él decía que había demasiada familia ahí. En esa época. Ella estaba bastante joven y una muchacha tan talentosa, pero él entendía que Dani tenía demasiada gente ahí adentro, que prácticamente lo iban a sacar. Eso es lo que yo pienso, no tiene que ser necesariamente la verdad. Es lo que yo pienso que sucedió en esa situación. Entonces, de ahí vienen ya cositas. Él me llamaba, me decía, Miguel, mira, háblate tú con el hombre para que él me deje, por ejemplo, a Héctor. Y nosotros lo pusimos. Y mira, Héctor Herrera Cabral, ¿quién es? El periodista que es Héctor Herrera Cabral. Un periodista de gran nivel, pero en esos años, hablamos del 96, 97, por ahí, que él entró, Dani no lo podía recomendar porque ya tenía las plazas ocupadas de él. Gómez Díaz es un referente como propietario de medios exitoso, es el canon a seguir, por ejemplo, de Antonio Espaillat y Santiago Matías Alofoque. Ambos quieren ser el relevo histórico de Juan Ramón Gómez Díaz. O sea, el ídolo de Antonio Espaillat, por si tú no lo sabes, es Juan Ramón Gómez Díaz. Antonio Espaillat, cuando se vislumbra en el futuro, él se ve siendo Juan Ramón Gómez Díaz 3.0. Santiago Matías ya públicamente ha dicho que Juan Ramón Gómez Díaz es su referente. Ahora, yo te pregunto a ti, trabajando con Gómez Díaz y conociendo de Antonio Espaillat, Antonio Alcibíades Espaillat, alias Rasputín, quienes lo conocen mejor le apodan Rasputín, pero bueno, ya eso es otra cosa. Ellos sabrán ellos por qué le dicen Rasputín a Antonio Alcibíades Espaillat. Y conociendo a Santiago Matías, ¿entiendes que en algún punto serán el relevo de Juan Ramón Gómez Díaz? ¿Ya sea los dos o uno de ellos? Mira, de acuerdo a lo que he visto de ambos, tanto Antonio es mi hermano y mi amigo, y lamento mucho la situación que está atravesando, y aprovecho este medio para decir que no creo que lo que sucedió ahí en su negocio, el Jet Set, haya sido algo planificado y que él tuvo ningún interés de eso. Todo lo contrario, era una persona que siempre estaba ahí y disfrutaba toda su fiesta y le daba la bienvenida con mucho agrado a toda la gente del medio. Lo que hoy nosotros podemos decir que somos solidarios con él y que lamentamos esa situación. En el caso de Santiago Matías, su papá trabajó con nosotros. Santiago Matías, padre, trabajó en lo que era humor, con los muchachos, los Caballeros de la Risa, y tanto José Miguel, su tío, hermano de Santiago, trabajamos conmigo en Gente Alegre, todos surgen ahí. Y yo puedo decirte que ambos tienen algo de Gómez Díaz, pero el complemento todavía falta. Yo pienso que en el caso de Santiago Matías, tiene lo que se requiere en torno al pueblo. O sea, los medios de Gómez Díaz siempre fueron dedicados al pueblo y Santiago lo ha manejado por esa dirección. Se identifica con lo, como se dice, con lo guaguaguá. Y en el caso de Antonio, tiene la parte y la sagacidad de manejar negocios porque ha sido exitoso en los negocios, pero no tiene el pueblo. Entonces, uno tiene la sagacidad y otro tiene el pueblo. Ninguno tiene los dos. Deberían unirse entonces. Exactamente. Eso pienso yo. Los dos, porque no creo que haya alguien más hábil en el empresariado dominicano que Juan Ramón Gómez Díaz. Él la sabe pegar. Él tiene una visión de lo que él se propone lograrlo. Como todos.
Tenemos debilidades, pero también hay fortaleza. Y yo creo que las fortalezas de Juan Ramón Gómez Díaz son más que las debilidades. Te voy a hacer una pregunta que te la va a poner difícil porque tiene que ver con otro entorno que tú conoces muy bien también. Voy para allá. Tú acabas de decir algo muy cierto. Juan Ramón Gómez Díaz tiene un gran tino a la hora de reconocer el talento en su ámbito, por talento. O sea, este muchacho, pan. A Boquepiano, por ejemplo, eso fue solamente una interacción leve de él con Gómez Díaz para Gómez Díaz ver, espérate, aquí hay algo. Ábremele luz a este muchacho. Y así con todos. Igual la gente que tú le llevabas, está bien, pero si él no veía el talento, él no te escuchaba. ¿Me comprendes? Sí, es así. Entonces, él tiene realmente... Por eso le agradezco. Un ojo clínico, tiene un ojo clínico y tiene que ser de los mejores del país para detectar talento. Pero hay otra persona que tú conoces, dueño de un medio en el cual también trabajaste mucho, que también tiene un gran tino para reconocer el talento. Y te preguntaría con cuál de los dos te quedas. Y ese es Bienvenido Rodríguez. Tú trabajaste en la Z101, trabajaste en el gobierno del sábado, trabajaste con Willy Rodríguez. No sé si interactuaste con Bienvenido. Sí, claro. Pero te pregunto entonces, ¿cuál de los dos tiene mejor tino para detectar el talento? Me la pusiste difícil. Piensa, piensa. Sí. No, porque el talento de... Esta pregunta que te acabo de hacer, modestia aparte, solo te la puede hacer una persona que conoce el ambiente de los medios de comunicación de este país como la palma de su mano. Sí, es verdad. Me sacaste el aire ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque ponerlo a los dos, el talento... Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos a quienes... de Gómez Díaz se quedó en lo nacional, pero el talento de Bienvenido trasciende fronteras. Cuando tú hablas de Wilfrido Vargas, cuando tú hablas de Juan Luis Guerra, cuando tú hablas de Sergio Vargas, cuando tú hablas de Fernando Villalona, el tipo es un hacedor de talento. En el trato personal, yo me quedo con el de Gómez Díaz. En el trato personal a la persona, como tú tratas, porque Bienvenido es muy élite y siempre tiene como muchas cosas en la cabeza. Y al tener tantas cosas en la cabeza, él no dedica el tiempo que hay que dedicarle a los talentos. En el caso de Gómez Díaz se hace amigo tuyo. Si tú trabajas con Gómez Díaz, él te va a seguir y va a ser un fan tuyo. Gómez Díaz decía, tú eres el mejor locutor de la República Dominicana. No hay un tipo que presente mejor que tú. Y yo me lo creía. Y en verdad él lo dice. Recientemente nos reunimos y me decía, es que no hay forma de superarte. Me dice, porque él ve el trabajo que uno va haciendo. Entonces, pero para descubrir talentos, ellos los dos poseen ese arte, porque eso es un arte. No, porque es que hay demasiada mediocridad. Y ellos no tienen esa mediocridad. Ellos te dan la oportunidad. En el caso de Gómez Díaz, que fue quien me dio la oportunidad para yo dirigir medio y todo eso, porque la primera oportunidad de televisión me la dio Domingo Bautista, en súper éxito, en el programa del Canal 13. Con Aracelis Melo. Ese era Radio TV. Ese era el programa más formal de Domingo Bautista. Pero el programa donde íbamos los locutores, donde surgió Michael Miguel, donde surgió el Cocodrilo, donde JR, La Fuerza. El difunto JR. José Rafael. Tremendo. El Boy from Bonao. ¿Cómo era que hacía J? Hits 92. Hits 92. No, ay. Tremendo. JR, un tremendo, Dios lo tenga en su gloria. El caso de el Boy from Bonao, el compadre. O sea que todos surgimos de ese espacio que se llamaba por ahí pasó
De casualidad, Super Frank. Oh, sí, mi papá Super Frank. ¿Cómo era que como el oso yogi? Oh, sí. El oso yogi. Pero esa era la animación y la del Cafre. El Cafre era que animaba arriba. Oh, sí. Y todo ese tipo de cosas era de ellos. Pero todos pasamos por la mano de Domingo. El Super Frank, ya con su nivel, su estatura, porque ya era una figura demasiado nombre, pero sí él tuvo participación. Hermano de Francis Moya. No, ellos no son familia. Yo era gran hermano. No. Averigua bien eso. No. Continúa. No, Fran Moya, oye, si hay una gente que tiene la mano, la información del Super Frank en este país soy yo, porque he sido el locutor más cercano a él. Y tú puedes preguntarle cuando tú quieras. De hecho, yo tuve una situación en Puerto Rico en el año 97, que no sé si tú estabas bien joven, yo me llevé el arma de fuego sin querer en un bulto de mano. ¿Cómo tú te llevas un arma de fuego sin querer, Miguel? Por favor. No, es verdad. Porque Miguel, te voy a explicar para que tú te des cuenta que si fue así o no. Yo tenía mi arma de fuego en el bulto de mano, iba de viaje para Puerto Rico y yo siempre se la daba, porque yo era militar, todo el mundo sabe que era militar, y el hermano mío también era militar, y yo siempre que iba de viaje le dejaba el arma. A mí se me olvidó y la puse en la correa. La persona que estaba en la correa en ese momento, año 97, Miguel Ortega, era el escándalo de Gente Alegre, Telemicro, Quédate Ahí, los programas más pegados. Y las personas que estaban ahí descuidaron la correa y cuando eso no pitaba, sino que lo veían en un monitor a través de rayos X y no detectaron el arma. Pero en Puerto Rico, como yo no tenía esa popularidad, allá hicieron su trabajo y caí preso y duré 29 días en la cárcel federal de Guaynabo en Puerto Rico, y al final me dieron un perdón. El juez Manuel Lafiste, lo tengo como nunca olvidado, porque era el juez más temido de Puerto Rico, porque dictaba silla eléctrica y pena de muerte. Ese juez, Manuel Lafiste, tú puedes buscarlo ahí, aparece. Pero ¿por qué él lo llamó Leonel, lo llamó el embajador de Estados Unidos y dijo, mire, ese muchacho es una figura pública, él no tenía ningún tipo de interés de eso fue un error, un mistake, como se dice en Estados Unidos en inglés, que es un error, y el juez entendió que era un error. ¿Qué es lo importante de eso? Que para que el Super Frank nunca tendré con qué pagarle, puso su apartamento, él dirigía una emisora allá, de Bienvenido, una emisora de Bienvenido, en Puerto Rico, él dirigía él, y él puso su apartamento en garantía para que a mí me dieran una fianza. O sea, eso no lo hace todo el mundo. Creyó también en mí. Decir, oye, no, ese muchacho no es de eso. Y poner su apartamento de Puerto Rico en garantía para que a mí me liberen, eso es una cosa que a mí particularmente me ha impactado de vida. Y yo no tengo siempre que nos juntamos, siempre me junto con él, nos vamos a andar para el Cibao y oír música y hablar, porque es Super Frank así. Y siempre le digo, no tengo con qué pagarte lo que hiciste por mí, y gracias por creer en mí. O sea, que todos esos muchachos que trabajaron en los medios, tenemos buena relación, y todos pasaron por la mano de Domingo. Después de Domingo, paso a los medios de Gómez Díaz, y ya en la política estuve trabajando con Bienvenido. Es un conocedor bastante... ¿Quieres decir el gobierno de los sábados? Sí, exactamente. Y los programas especiales. Los programas especiales. O sea, que tu relación con la Z va vía Bienvenido, no Willy Rodríguez. Mira, en ese momento yo representaba al PRM ahí. Y yo llego a la Z por recomendaciones de Roberto Furcal. Esa fue la realidad. Y de Eddie Olivares, que es mucho tiempo abogado de Bienvenido. Eddie Olivares Ortega, que ahora es ministro de Trabajo y nos une en lazos familiares. Eddie Olivares Ortega, o sea que tenemos lazos familiares, y él también habló con Bienvenido, pero la representación mía era, tú sabes que eso está por bloque, el bloque PRM, el bloque PLD, el bloque Fuerza del Pueblo, porque es un programa de debates de la mayoría de los partidos políticos. De esa manera yo entro a la Z, duré aproximadamente 5 años. Ok. Me parece interesante cuando planteas que Bienvenido tiene el logro de cara a nombres locales que se hicieron de éxito
a nivel internacional, algo que Gómez Díaz no puede exhibir y que a simple vista pues zanjaría el debate a favor de Bienvenido, dejando entonces a Gómez Díaz en un digamos, laudatorio segundo lugar, que no es un premio de consolación. No lo es. Ahora, hay uno que no entra en esa liga. ¿Cuál? Tú lo mencionaste. ¿Cuál? Uno que es amigo tuyo también. Antonio Espaillat. No entra en esa liga. No. En cuanto a la capacidad de reconocer el talento, porque toda la gente que trabaja con él son figuras que ya hicieron éxito en otros medios. Sí. No tiene un solo talento que él pueda exhibir como que es un talento de él. Por eso es que digo que él tiene el síndrome del parásito. ¿Cómo así? Claro, ¿qué hace un parásito? Se nutre de lo demás, sí, de la sangre del otro, sí. Bueno, pero esa es la realidad. Yo pienso que él puede mejorar eso. Y se lo puedo dar como consejo. Debe ser más abierto. En el sentido de eso que tú dices, reconocer el talento, porque mayormente los talentos que él tiene surgieron de la Z. Martín Esposo, Eury Cabral, Nayib Chaede, todos eran de la Z. De otros lugares, la Z y otros lugares. No, pero la mayoría son de la Z. La mayoría son de la Z. Eso fue casi un golpe de estado que le dieron ahí a nuestro hermano Bienvenido. Muy lamentable, pero sí es así. La mayoría son de la Z. De hecho, tienen el mismo horario y tienen la misma propuesta. Es la misma propuesta del gobierno de la mañana, ahora en el gobierno. También tiene la propuesta de la tarde. O sea, a mí no me gusta eso. A mí me gusta ser más original. Tú nunca me vas a ver copiando. Yo siempre voy a buscar la forma de cuando voy a producir, de ser diferente. En el sentido de que, por ejemplo, yo estoy en la política. La forma mía de ser política es diferente a todo el mundo. Porque nadie deja el gobierno, el Estado, el poder para irse a la oposición. Eso es una forma totalmente diferente a cualquier político, porque cualquier político no lo hace. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me caracterizan y las que yo busco de hacer. Lamentablemente, yo veo que las producciones que hace Antonio se parecen demasiado a las producciones que hace Bienvenido en la Z. Oye, llegó un momento que tenía hasta las favoritas, que es un programa especial que hace Bienvenido los domingos. ¿Él llegó a tener a Juan TH con las favoritas allá? Él tuvo una época así, ahí. Yo lo escuché porque a mí me fascina la favorita. Tiene un gran gusto musical, Juan TH. Tremendo. Juan TH y yo somos amiguísimos, como tú no te imaginas. Yo lo sigo a él. Yo soy seguidor de Juan TH, seguidor de por vida. Y cuando estuve en el PRM, con el que mejor yo me llevaba de los comunicadores, era con él, porque éramos afín. De hecho, siempre ellos cumplen años juntos. Eddie Olivares y Juan TH, y lo celebrábamos juntos, que es el 13 de agosto. En esa época ahí que ellos celebran su cumpleaños, siempre estaba. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. Estamos juntos. O sea, yo lo sigo por el gusto, pero la Z que se ha quedado y los muchachos que están ahí, pues la ponen, la misma, yo la oigo, a mí me gusta esa música. Ok, y en esa época tú tuviste alguna participación, siempre fue en la tarde y los fines de semana. Sí. Nunca pasaste por ahí en la mañana, no viste un ambiente raro por ahí, cargado. Yo iba en momentos especiales cuando me invitaban para temas que tocaban mi área. Por ejemplo, para nadie es un secreto la relación que yo tenía con don Álvaro Albelo, Dios lo tenga en gloria. Don Álvaro Albelo, trabajamos juntos en el circuito Independencia cuando él hacía Deportes Barceló junto a Franklin Mirabal. En esa época nosotros compartíamos y teníamos una amistad bastante cercana.
Yo siempre he sido cercano con todo el mundo. Si tú te das cuenta y tú le preguntas a cualquiera, no, tienen Y vivencia. tú eres un Arthur Koestler dominicano, me doy cuenta. Sí, yo soy muy amigable. Entonces, ahí, don Álvaro siempre me invitaba. Ven, quiero que vaya, que vamos a tratar tal tema. Y yo iba. Desde antes de yo estar en la Z, él siempre me dio como esa protección. Álvaro me protegía, al igual que don Freddy Veracoico, que siempre me protegieron. Esa gente, yo no me puedo nunca quejar de ellos. Me protegieron toda la vida. Don Freddy y don Álvaro. Pero ¿qué cambió en Alvarito del circuito Independencia al Alvarito del gobierno de la mañana? Bueno, yo diría que fueron los tiempos. Tú que lo conociste en ambas fases. Los tiempos eran diferentes. Ya cuando él estaba en la Z, ya estaba un poquito más adulto y ya el tiempo se estaba agotando y él necesitaba impactar. Ese tipo de programas no solamente son originales de aquí, son de otros lugares. Por ejemplo, Rush Limbaugh en Estados Unidos. Exactamente. Y quien trae esa idea aquí fue Marino Guzmán, junto con Willy Rodríguez. La primera etapa del gobierno de la mañana, que después quien lo pega allá arriba es don Álvaro. Pero la idea, el concepto, era mi hermano Marino. Marino era que tenía el concepto y Willy era el armador, que ha sido el mejor armador de todos los tiempos. ¿En qué sentido? Vamos a ver. No, muchacho, ese tipo armaba unos proyectos todos exitosos. Él es de ahí que surgen las fiestas patronales, porque era la que hacía las fiestas patronales, los carnavales, la imagen nacional en la Cervecería Nacional Dominicana, que luego yo lo relevo a él como presentador y orquestador, y esos grandes eventos, pero tú estabas demasiado pequeño, porque eso movía. Nosotros movíamos el malecón de punta a punta, donde se movilizaban más de 60,000, 70,000 personas por eventos. Eso era una cosa impresionante. Eso lo heredo yo de ellos, tanto de Willy, que era el armador y era el que tenía el olfato de los talentos, de la animación. Sí, ciertamente Willy también era un gran catador de talentos. El mejor. De hecho, te confieso algo. Después que Willy murió, la Z no ha vuelto a hacer lo mismo. Porque Bienvenido no tiene el mismo acercamiento que tenía Willy, que es lo grande que tiene Gómez Díaz, que tiene el acercamiento con los talentos y el empleado. Entonces, eso es una debilidad que tiene Bienvenido. Entonces, por eso aprovechan y le quitan a todos los talentos. Pues es una realidad, le quitaron todos los talentos. Aprovecharon una debilidad y se fueron por ahí. Por ejemplo, en la Z, quien tenía visto un hueco que hubiera en un momento determinado era Willy. Ahora nadie lo tiene. Dime un solo talento ahora mismo que impacte en la Z. No lo hay. No lo hay. Este muchacho que está haciendo un buen trabajo, Khalil Michel. Khalil Michel, Prebot, es un tremendo político. Él está empezando en la comunicación, que es un tremendo cantante. No sé si tú sabías eso. Sí, él canta, pero no, es un cantantazo. No sabía que Khalil es un cantantazo. No sabía. Sí, claro que sí. Y tú sabes que él se conoce más en el ámbito de la política. O sea, que sus comentarios no van a ser tan impactantes como el caso de Martínez Poz, que es un periodista consumado. Que la primera vez que se montó un avión Martínez Pozo fue conmigo y yo le hice una bellaquería que le abrí la ventana del avión allá arriba, ya tú sabes. Y Martínez Pozo se puso blanquito, el pobre. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado? No, mi hermano, nosotros es para coger un chin de frego, que hace mucho calor en la cabina. Tú sabes que el avión a esa velocidad... Tú eres piloto. Claro, yo soy piloto. Pero tú sabes que abrir eso es peligroso. No, porque esos aviones, los Cessna 172, son unos aviones versátiles que se prestan para todo eso. Por ejemplo, cuando tú vas a tirar volantes en los aviones para afuera, esos volantes es con las ventanas abiertas. Por ejemplo, cuando los paracaidistas van a saltar, es sin puerta que va el avión, o sea, se siente más frío porque tú sabes que después... Tú grabaste un video en una ocasión, ahora que recuerdo, saltando en paracaídas. Sí, no, yo soy paracaidista, saltador libre. Recuerdo que hiciste eso, no sé en qué programa lo hiciste. Gente alegre, pero tú estabas pequeño porque eso fue en el 96, 95 por ahí. O sea, y eso fue impactante. Ese salto lo hice aquí en el kilómetro 28
que es el área. ¿Cómo lo pudiste grabar con esas cámaras aquel entonces tan grandes? Mira, en ese entonces había un canadiense, hay un canadiense, amigo, que era mi socio. Pusimos una escuela de paracaidismo, Eugenio. Se llama Eugenio. Y él tenía una cámara de casco. Y él podía grabarte en eso. Estaban surgiendo esas cámaras, los videos del aire. Y en Miami, ya ahí sí habían cámaras profesionales para grabar el salto. Se nos está quedando un lío de Gómez Díaz, porque es que yo te dije que son más de 5 o 6. Su lío con Pepín Corripio. Háblame de eso. No, porque el problema de Pepín Corripio pudiera ser el mismo que Antonio y Gómez Díaz. Eso es rivalidad empresarial. No, ellos eran socios en el tema de la distribuidora. De Samsung. Y terminaron rompiendo. Háblame de eso. Es que esos son negocios, esos son problemas de empresarios entre esos dos grandes empresarios. Que Pepín es inalcanzable. Es inalcanzable como empresario. Porque Pepín es la garantía. En muchos de los préstamos que hay de la República Dominicana, sus empresas son la garantía para que los organismos internacionales puedan facilitar los préstamos que le dan a la República Dominicana en los momentos que la economía no era sólida. Pero ya en los últimos 25 años, 30 años, la economía de la República Dominicana ha podido ser garante de sus propios préstamos por la solvencia que tiene el poder de la República Dominicana en lo que tiene que ver el Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza de nuestro país, que en el año 94 era tan solo de 18,000 millones de dólares. O sea, esa era la riqueza. Ahora la riqueza de la República Dominicana ronda por encima de los 80,000 millones de dólares. O sea, son temas de garantía para tú hacer los préstamos que no son correctos, lo que se están haciendo. De hecho, vi ahora que están solicitando unos 1.600 millones de dólares para el metro. No entiendo cuál es la necesidad. Tienen que aprender porque eso va poniendo a la República Dominicana en desventaja en lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Y eso es fatal, porque cada vez que tú tienes que pagar esos intereses en dólares, todo se aprieta. Y por eso tú ves que se dispara la prima del dólar, que no hay circulante en la calle. Es porque hay que recoger esos cuartos para pagar. Entonces, yo entiendo que ya el gobierno debe cambiar esa práctica y apretarse un poquito y arroparse hasta donde la sábana le dé. Lo que decía Balaguer. Balaguer decía, yo me arropo hasta donde la sábana me dé. Después de ahí yo no me endeudo. Por eso es uno de los presidentes que menos se endeudó. Bueno, Miguel Ortega, gracias por tu exposición a toda la audiencia de Impolíticamente Correcto. Todo lo que tiene que ver este muchacho, Afe Gutiérrez, Sara Pepén, Dani Alcántara, tú que trabajaste con todos ellos, y lo que dices es que si no le ponemos un stop ahora al tema de Dani Alcántara y Gómez Díaz, esto va a desbordarse. Yo le aconsejo que busquen un bajadero, que el gobierno se involucre, que haya gente que pueda mediar, gente que que lo conozcan a ambos, tanto a Gómez Díaz como a Dani. Yo el caso de Gómez Díaz y lo de Sara, yo lo doy ya prácticamente por cerrado, porque ese es un tema de la justicia, que pienso que Dani ahí fue un poquito injusto con Radamés Jiménez Peña cuando hizo menciones, porque Radamés Jiménez Peña es una figura de la justicia demasiado respetada y que no se presta a ningún tipo de vagabundería. O sea, es un hombre bastante serio y respetado. No vi la necesidad de tener que involucrar en esa pelea o en esa situación a gente como Radamés, que lo único que han hecho es sumar a nuestro país, y que yo meto mi cabeza, que me la mochen, si él tuvo que ver con algo de eso. Eso no es verdad. Radamés Jiménez Peña es uno de los hombres más serios que tiene la República Dominicana. Y ese tipo de gente nosotros no la podemos destruir. Nosotros tenemos que cuidarla, porque en algún momento nos van a servir de garante y de referente para las futuras generaciones. Ese tipo de personas nosotros tenemos que proteger. En este país se ha estado desbaratando personalidades. Y eso no es posible. Tú el trabajo que tú haces, yo siempre lo he dicho, ese muchacho hay que protegerlo, porque es de lo poco que nosotros tenemos que trabajan con profesionalidad. Es el caso también
de nuestro hermano José Peguero. O sea, la profesionalidad que ustedes expresan es lo que nosotros podemos exhibir ante el mundo, no las cosas malas. Entonces, ustedes hay que protegerlo, al igual que esas figuras de esa dimensión que han servido a la patria por tantos años y que siguen sirviendo. Vamos a proteger, no vamos a destruir a las personas. Entonces, en ese sentido, yo le diría a Dani que lo enfoque de otra naturaleza o de otro punto de vista y que trate de armonizar, porque al final, Comedía fue tu papá. Esa es la realidad. Pasó conmigo y al final, ¿qué terminamos? Abrazados y recordándonos de los buenos momentos y obviamos los malos. Todo pasa. En esta vida todo pasa. Bueno, gracias Miguel, y a ustedes. Suscríbanse a los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like, y hasta el próximo.